Entonces lloraremos. Por el viento merece la pena llorar, llorar por los árboles caídos, reír con la lluvia de hojas golpeadas por torrentes. Venida desde lo sideral, nos habla de sus silencios la selva. Mirar los espíritus de cada árbol que hablan sin voz, sabios que aguardan sus adeptos. Encontrarse con los ancestros en redondas casas que son sus casas. Beber paiwá para seguir hasta encontrar nuestra estrella, más allá de la Cruz del Sur, más allá de Orión. Tepuyes, las casas de los creadores, casas de las telurias ancestrales. El poema pertenece al poeta Pemón Vicente Arreaza, poeta, artista plástico, intelectual indígena de la etnia Pemón, y fue leído en el cierre de las actividades conmemorativas del nacimiento del doctor Serge Reynaud de la Ferrière, fundador de la Gran Fraternidad Universal, aquí en la hermosa sede del Museo del Teclado. Mi nombre es Maritza Jiménez, soy licenciada en Comunicación Social, magíster en Literatura Latinoamericana Contemporánea y especialista en Comunicación Cultural. Además de eso, tengo gran interés por el trabajo y los estudios espirituales y soy profesora de yoga. Estudié con la Gran Fraternidad Universal desde el año 1980 y creo que esta es la vía verdadera para encontrar la vida verdadera, que es la vida del espíritu. Estoy muy contenta de haber estado aquí y de haber traído la obra de Vicente Arreaza con motivo de la conferencia de cierre de Ronnie Velázquez aquí en el Museo del Teclado. No es que otros lectores, otros poetas favorezcan a los poetas europeos. Realmente sí estamos definitivamente marcados por lo que se llama el etnocentrismo, que es esa visión privilegiada de la herencia europea que recibimos. Es verdad que no se nos ha enseñado tradicionalmente en las escuelas, no se nos ha mostrado la belleza y el valor de la creación de estos pueblos originarios, que es una creación que tenemos que entenderla en dos sentidos. Por un lado, la tradición oral que se viene transmitiendo de generación en generación desde hace tantísimos miles de años, pero yo creo también, forzosamente, en la existencia de los creadores indígenas contemporáneos, es decir, esos indígenas que ya después de más de 500 años ya son perfectamente bilingües. Yo los considero hoy en día los verdaderos portadores del saber y del sentimiento de sus pueblos. Sí, creo que podemos estudiar mucho los libros de antropología, podemos leer mucho, pero es el portador genuino de una cultura quien nos puede mostrar el alma y el sentir de esa cultura, y eso solamente pueden hacerlo los poetas. Por eso yo considero a los poetas indígenas contemporáneos como los nuevos cantores, así como en el pasado hubo cantores que transmitían en sus cantos su propia cultura y sus valores. Hoy en día yo digo que son los poetas los que hacen ese trabajo. Desafortunadamente tenemos pocos poetas indígenas verdaderos actualmente. Yo quiero creer que existen más, siempre he querido creer que podemos formar más, que debemos, que estamos en la obligación de buscarlos y de conocerlos y de oírlos y de escucharlos. ¿Por qué me interesa la poesía indígena? Yo no lo sé, es un problema del corazón, pero yo creo que eso está en nuestras raíces, en las raíces de todos nosotros. Simplemente no nos han enseñado a apreciar esa belleza, no nos han mostrado esa belleza. Y creo que estos poetas, en toda América Latina y en el mundo entero, porque en Estados Unidos también hay poetas indígenas, es decir, en todo el continente, bueno, en Alaska también hay poetas indígenas, los esquimales son poetas, son indígenas. Entonces yo creo que ellos tienen derecho a ser leídos con el mismo respeto con que leemos la tradición romántica francesa o alemana o la poesía portuguesa. Creo que es simplemente un problema de corazón de poeta que tenemos que entender y respetar el valor de todos los poetas cuando son poetas, venga de donde venga. Hay muchas posturas,
Hay teóricos, estudiosos, historiadores, que consideran que las literaturas indígenas, sobre todo en Venezuela, no existen, porque se transmitieron oralmente. Es decir, hay un privilegio de la letra escrita y volvemos a el privilegio de la visión etnocéntrica del mundo. Entonces sí ha habido un menosprecio secular de lo que son las tradiciones de los pueblos indígenas en América Latina y especialmente en Venezuela, porque se reconoce sí la creación mexicana o se reconoce la tradición peruana porque fueron imperios, pero en el caso por ejemplo de Venezuela ha habido una subestimación sistemática por la creación de nuestros pueblos indígenas, pero hay trabajos como los de Ítalo Tedesco o los de Gustavo Pereira que nos muestran que puede haber una posición y una valoración diferente, ¿no? Tradicionalmente en todos nuestros estudios escolares, bueno, por lo menos en mi época, no sé si eso habrá cambiado contemporáneamente, se estudia muy poco de las literaturas indígenas, de los pueblos indígenas en general, ¿no? Se decía, como decía Ronnie, que la historia empieza cuando llega el europeo a nuestras tierras, ¿no? Cuando pisa estas tierras. Entonces, no se nos ha enseñado en los programas escolares, en la tradición nuestra, en la formación nuestra de tradición, no se nos ha enseñado a valorar y a comprender esos pueblos en toda su expresión cultural. Empieza, mi memoria indígena ya no recuerda las tantas lunas que han transcurrido desde que apareció la primera mujer y el primer hombre en alguna parte de este planeta, Paganón, como lo llamamos nosotros los Pemón, y que quiere decir lugar de barrio. Pero imaginemos por un instante el momento en que los primeros hombres remontaron aquella altiplanicie que hoy llamamos la Gran Sabana, justo después de que bajaron las aguas y fue posible la vida. Estos hombres, después de caminar y ascender las escarpadas paredes del inmenso Tepuy, miran aquel paisaje conmovedor donde el azul de las paredes de los cerros se mezcla con las nubes y seguramente desataron grandes tormentas que al cesar dejaban ver las cabelleras blancas en las laderas de aquellos tepuyes, las aguas de color vino tinto, los cielos nocturnos dejando caer miles de estrellas o a veces sugiriendo proximidad del hombre con los astros. De seguro, entre conmoción, miedo y elevación espiritual, estos primeros hombres hilvanaron sus ideas para comprender todas las manifestaciones del poder telúrico de estos antiquísimos parajes. De seguro se preguntaron, ¿quién habrá creado este lugar increíblemente hermoso y tan vasto? Ya para este momento, algunos piazanes que solían acompañar largas caminatas en las migraciones propias de mis ancestros, harían también ritos para de esta manera hallar respuestas a sus preguntas, desarrollándose así las primeras historias que luego se convertirían en los mitos cosmogónicos de creación de los Pemón.